A ver, hay historias de terror que nos hacen saltar del asiento. Y luego están las otras, las que se te meten, sabes, bajo la piel, y de ahí no salen. El Resplandor de Stephen King es sin duda una de esas. Y hoy no vamos a hablar solo de fantasmas que flotan por los pasillos. Vamos a meternos de lleno en la arquitectura del terror, pero el de la mente humana, esa que King construyó pedacito por pedacito. Y para poder entrarle a esta obra hay que plantearse una pregunta que es clave. A ver, ¿qué da más miedo? ¿Una casa embrujada, llena de espectros, o los fantasmas que uno ya trae cargando? Esa es la mera médula de todo este asunto. Vamos a tratar de descifrar si el mal del Hotel Overlook es algo que ataca desde afuera o si en realidad solo le abre la puerta a algo que ya vivía adentro. Bueno, empecemos este descenso. Nuestro primer acto, un hombre y una montaña. Un hombre, digamos, bastante roto, que se enfrenta a una montaña muy, muy solitaria. Aquí es donde conocemos a Jack Torrance y al lugar que le va a ofrecer dos cosas al mismo tiempo: su salvación y su perdición. Este es Jack, nuestro protagonista. Y ojo, esto es súper importante. Él no llega al Overlook como una pobre víctima inocente, para nada. Llega como un hombre que está, literal, al borde del precipicio. Es un escritor frustrado, un alcohólico que lucha por mantenerse sobrio y es un padre que con su propia ira ya lastimó a su familia. O sea, el trabajo en el hotel no es solo un trabajo, es su última parada, su última oportunidad para demostrarse a sí mismo y a todos que no es el monstruo que en el fondo teme ser. Y justo frente a él tenemos al otro gran personaje de esta historia, el Hotel Overlook. Majestuoso, imponente, silencioso, plantado en medio de la nada. Para la familia Torrance, a primera vista parece un refugio, ¿no? La oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Pero claro, ese aislamiento total es un arma de doble filo. O los une y los reconstruye, o los va a destrozar para siempre. Y es aquí donde la cosa se empieza a poner turbia. Porque el Overlook no es solo un edificio de piedra y madera, no. Es como un contenedor de historias oscuras, una entidad con memoria propia. Y mientras Jack empieza a hurgar en el pasado del hotel, buscando inspiración para su libro, no se da cuenta de que es el pasado del hotel el que está empezando a hurgar dentro de él. La historia del hotel es básicamente un rastro de pólvora. Y Jack, sin saberlo, encuentra el fósforo en el sótano, un viejo álbum de recortes. Lo que arranca como simple curiosidad se transforma rapidísimo en una obsesión, casi una fiebre. De repente entiende que la masacre del cuidador anterior, un tal Delbert Grady, no fue un hecho aislado. No, fue simplemente la última estrofa de un poema muy, muy largo y muy sangriento. Y lo que es realmente impactante de todo esto es la escala del mal. O sea, no estamos hablando del típico cuento de un fantasma solitario que pena en un pasillo. Para nada. Esto es una crónica de corrupción, de violencia, de la mafia, de secretos que nadie debería saber. Cada recorte en ese álbum es como si fuera una capa de pintura tóxica que se ha ido acumulando en las paredes, convirtiendo al hotel de un simple lugar a una trampa viva, un depredador que sabe esperar. Y aquí es donde Jack hace su pacto con el diablo, por así decirlo. Su propio libro, el que se suponía que iba a ser su gran regreso, su redención, simplemente se esfuma. El hotel le empieza a susurrar al oído una historia mucho más jugosa, mucho más potente. Y Jack, claro, como buen escritor, muerde el anzuelo. Se convence de que es su destino contar esa historia, sin darse cuenta de que no es él quien está escribiendo la historia del hotel, sino que es el hotel el que está reescribiendo la suya. Ok, ahora hagamos una pausa con el hotel. Dejemos el foco ahí un momento y pongámoslo sobre ellos, sobre la familia. Porque, seamos claros, los Torrance no llegaron al Overlook como un lienzo en blanco. No, llegaron literal con su propia casa embrujada a cuestas. Fíjense en la fragilidad de esta frase de Wendy. Es como un susurro que está tratando de ocultar un grito. Ella intenta justificar a Jack frente a su hijo, pero lo que realmente hace es dejar al descubierto el miedo, ese terror silencioso que ya existía en su casa. La violencia no es algo que podría pasar, es un secreto a voces que todos, de alguna manera, ya conocen. Y aquí está la prueba. En un simple paréntesis en el texto, una imagen brutal. Danny con el brazo enyesado. Y no fue un accidente jugando, fue un ataque de ira de su propio padre. Este detalle es fundamental. El monstruo no los está esperando en el hotel. El monstruo ya se sentó a la mesa con ellos. Y lo interesante es que hasta el mismo Stephen King nos da una explicación casi científica para este descenso a la locura, la fiebre de encierro.
Y no es un invento, es un término real que describe lo que pasa cuando el aislamiento te quiebra la mente. Así que, pensándolo bien, el hotel ni siquiera necesita ser mágico, solo tiene que ser el catalizador perfecto, el amplificador que toma esa pequeña grieta que ya tiene Jack en la cabeza y la convierte en un abismo sin fondo. Y justo esa, es la gran tragedia de Jack Torrance. El abismo que hay entre la persona que él cree que es y la persona que realmente es. Él se ve como un buen tipo, ¿no? Alguien a quien la vida ha tratado mal, pero los hechos son otros. Las peleas, el alcohol, el brazo roto de su hijo, todo eso pinta un cuadro muy, muy diferente. Así que el Overlook no es que lo corrompa. Lo que hace es simplemente quitarle el espejo de enfrente para que no tenga que ver su verdadero reflejo. Y justo en medio de toda esta tormenta psicológica, chocan dos fuerzas sobrenaturales. Por un lado, una luz que intenta mostrar la salida, y por el otro, una oscuridad que quiere tragárselo todo. Por un lado tenemos el resplandor de Danny, que, ojo, no es solo ver fantasmas, es ver la verdad, así con mayúsculas. Es una intuición pura, que le grita peligro, que busca conectar, que busca salvar. Y del otro lado está la sombra del hotel, que se le mete a Jack. Y esta sombra no le muestra la verdad, sino todo lo contrario. Le susurra las mentiras que él ya quiere escuchar, le infla el ego, le alimenta la rabia, lo aísla hasta que se convierte, pues, en su títere. Y el resplandor no se anda con rodeos, ¿eh? A través de esta figura que Danny llama Tony, el mensaje llega, pero con una claridad brutal. Veneno. Ya está, no hay nada que interpretar. Es una advertencia desesperada. Es la verdad pura y dura que los adultos, tan metidos en sus propios problemas y negaciones, simplemente no pueden o no quieren escuchar. Y bueno, llegamos al acto final. Ya tenemos todas las piezas en el tablero. Un hombre que está a punto de romperse, un lugar con un hambre insaciable y un niño que puede ver lo que viene. La pregunta ahora es, ¿cómo encajan todas estas piezas para crear esta máquina de tragedia tan perfecta y tan devastadora? Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la que de verdad te deja helado. ¿Acaso el Overlook creó a un monstruo? ¿O simplemente le dio a un monstruo que ya existía la llave de su propia jaula? Porque el verdadero terror de El Resplandor no es la transformación, es la revelación, la de un hombre que en las paredes de un hotel encuentra el permiso que llevaba toda su vida buscando para dejar salir toda la oscuridad que ya tenía adentro. Y vamos a cerrar con la idea que es quizá la más perturbadora de todas. En el Overlook el tiempo no avanza, se acumula. Las fiestas, los asesinatos, los gritos, nada de eso es pasado. Todo está pasando ahora mismo, como un eco infinito. Los Grady, los mafiosos y ahora los Torrance. No son capítulos separados de un libro, son las notas de la misma canción macabra que el hotel canta sin parar, una y otra vez. Y lo más aterrador, lo que de verdad da miedo, es que cuando uno cierra el libro, la música no para.